Gracias al Señor por permitirnos un nuevo día de vida y de salud. Y también darnos la oportunidad que a través de esta plataforma virtual podamos reunirnos, aunque estemos a lo lejos, muy lejos, para instruirnos en la palabra del Señor. Toda honra y toda gloria siempre es para Dios. Vamos a entrar a lo que el Señor nos tiene en esta tarde para cada uno de nosotros. Lo que realmente necesita nuestro espíritu, porque Dios lo sabe. Él nos conoce a todos. La palabra del Señor la vamos a leer en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 12. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. A medida que desarrollamos este tema, vamos a ir comprendiendo quiénes son estas potestades, estos gobernadores de la tiniebla, estas huestes espirituales. Vamos a ir a través del desarrollo del mensaje. Nuestro Dios, por medio de esta palabra, por medio de sus sagradas escrituras, nos entrega toda la información que necesitamos para vivir en este maravilloso mundo espiritual, el mundo que vivimos con nuestro Dios. De manera que en esta oportunidad, en Efesios, como lo leía, es el texto que nos convoca en esta tarde, Dios nos revela a través de él algo muy importante, que todos los hijos de Dios tenemos que saber, y no solo los cristianos evangélicos, sino que todo el mundo tiene que entender este versículo. Nos revela la palabra de Dios que tenemos a diario una lucha, una batalla a diario, cada uno de nosotros. ¿Y con quién es esta lucha? ¿Con quién es esta batalla? La sostenemos con el enemigo de Dios y el enemigo de nosotros, los hijos de Dios, llamado Satanás. De manera que entendemos que sus propósitos e intenciones son hacernos pecar y perder la comunión con nuestro Dios, y también perder la santidad sin la cual
nadie verá a Dios. Cuando dice en el versículo que leímos que la batalla no es contra sangre y carne, se refiere que no es contra personas, no es contra seres humanos, porque no es que tengamos que agredir a alguien en esta lucha, en esta batalla diaria. No es que tenemos que ofender físicamente, moralmente, psicológicamente a nadie. La palabra del Señor nos habla que nosotros, como hijos de Dios, debemos amar a nuestro prójimo. Y si nos ofenden, es que tenemos que perdonar todas las veces que sea necesario por amor a nuestro Dios. Entonces, cuando dice que nuestra lucha diaria es contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, y dice huestes espirituales de maldad. Todo lo que acabo de repetir, principados, potestades, huestes de maldad. Este es el orden jerárquico que tiene el enemigo de nuestras vidas. Es la organización satánica que comanda el enemigo de nuestras vidas. Contra esos espíritus malos es nuestra lucha diaria. El campo de acción del enemigo de nuestras vidas es el mundo entero. Recordemos que en Job 1:7, Satanás le dijo a Dios que él venía de rodear la tierra y andar por ella. Entonces su campo de acción es la tierra. Ahora veremos su método de ataque. Vemos que el enemigo de nuestras vidas manipula los pensamientos de la mente humana y busca un cuerpo físico de seres humanos para poder introducirse en ellos y manifestar su personalidad malvada. Esto lo comprobamos en Lucas capítulo 8, versículo 26 al 37. Y le pido que por favor usted lo lea detenidamente en su hogar. Nos habla este pasaje de un hombre que vivía en la ciudad de Gadara y por eso lo llamaban el Gadareno. Y lo que sucedió con este hombre es que el enemigo de nuestras vidas le transmitió su personalidad malévola, convirtiéndolo en un ser irracional. Vemos que dice la palabra de Dios que dormía en los sepulcros
sepulcros, que andaba gritando por las calles. Lo ataban con cadenas y grillos y él deshacía las cadenas y los grillos. De manera que podemos nosotros entender que en ese cuerpo físico se metió el enemigo y trastornó toda su vida. Entonces, nosotros debemos notar que es muy importante lo que Jesús dijo e hizo cuando vio a este muchacho gadareno. Se acercó a él y reprendió el espíritu malo que había en él. No reprendió al joven, no reprendió al gadareno, reprendió al espíritu malo que había dentro de él, el cual le había provocado todo este trastorno. Le dijo Jesús: sal de este hombre, espíritu inmundo. Reprendió al espíritu que estaba en él y que había impuesto la personalidad del enemigo en la vida del gadareno. Por esta razón nosotros tenemos que ser muy conscientes de la existencia del mal. Luego entender que a los enemigos que enfrentamos no son fantasía ni ideas humanas, sino que son fuerzas reales que provienen de los poderes de las tinieblas. De manera que tenemos que tener muy en cuenta que el enemigo conoce nuestra área débil, nuestra vulnerabilidad. De manera que podemos nosotros buscar en el Señor poder hacer que todas las áreas de nuestra vida estén bajo el control de nuestro Dios, para así tener seguridad y no darle lugar al enemigo para que se introduzca en nuestra mente o en nuestro corazón. A la luz de la palabra de Dios veremos algunas estrategias que debemos hacer cada uno de nosotros. En Santiago capítulo 4 versículo 7 dice: resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces entendemos que cuando él viene a intentar trabajar en nuestros pensamientos, en nuestra mente, y como nosotros sabemos lo que es bueno y lo que es malo, vamos a reconocer inmediatamente si los pensamientos que hay son buenos o son malos. Y si los pensamientos que tenemos son agradables a Dios para hacer el bien, o son desagradables ante Dios para hacer el mal. Dice: resistidlo
y de vosotros huirá. Resistir quiere decir rechazar. De manera que si yo entiendo que pone el enemigo pensamientos malos contra alguna persona, entonces yo misma debo rechazarlos y decirle en el nombre de Jesús: no perturbes mis pensamientos, porque yo soy hija de Dios. De manera que tenemos que rechazarlo. Como dice acá la palabra del Señor: resistidlo y de vosotros huirá. Podemos ver a través de la palabra del Señor que tendríamos que obedecer a su palabra. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8 dice: sed sobrios, que quiere decir prudentes. Velad, estar atento a qué pensamiento tenemos, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, buscando a quien devorar, al cual usted y yo debemos resistir firmes en la fe con el poder de Cristo. Si nosotros obedecemos a la palabra de Dios, no nos ocurrirá lo que dice en 2 de Corintios capítulo 2 versículo 11. Dice: para que Satanás no gane ventaja, pues no ignoramos sus maquinaciones. Conocemos que las maquinaciones del enemigo que pone en la mente del humano son malas, en contra de la voluntad de Dios. Veremos algunas maquinaciones del enemigo: destruir nuestra fe en nuestro poderoso Dios. Luego, perturbar las correctas y buenas intenciones de los seres humanos. Poner agresividad, violencia, ofensa, odio, venganza, injusticia. ¿Qué otras maquinaciones son las del enemigo? Poner vocabulario soez y grosero en vuestras bocas. Si esto sucede en usted, es que tiene que reordenar su vocabulario y hacer de nuestro lenguaje un canal donde fluya respeto hacia los ancianos, hacia los niños y hacia todo nuestro prójimo. En Efesios 6:13, Dios nos alerta y nos entrega las herramientas y las armas con las que vamos a luchar diariamente, con las que vamos a batallar diariamente. No estamos desarmados. Dios nos ha dado las armas, solo que nosotros tenemos que usarlas. Y vamos a ver
lo que dice acá la palabra de Dios en 2 de Corintios 10:4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Quiere decir que no son armas físicas. Quiere decir que no es una pistola, no es un revólver, no es una daga, y menos objetos cortopunzantes. La palabra de Dios nos dice que son armas espirituales poderosas en Dios para destrucción de fortalezas satánicas. Bendito y alabado y glorificado sea nuestro Dios. Veremos a la luz de la palabra de nuestro Dios cuáles son esas armas que deben estar en nosotros para destruir estas fortalezas que levanta el enemigo de Dios y enemigo de los hijos de Dios. La primera arma dice: ciñe vuestros lomos con la verdad. Cierto que el soldado, después que se viste de soldado, pone un cinturón para poder asegurar su ropa y sentirse cómodo en la lucha o en la batalla. Nosotros no tenemos que ponernos un cinturón literal. Dice acá: ciñe vuestros lomos con la verdad. Conocemos por la palabra de Dios que Jesús dice: yo soy el camino, la verdad. De manera que cuando el hombre, el Hijo de Dios, se entrega a Cristo, utilizará siempre la verdad. Porque Dios que está en nosotros ama la verdad. Entonces entendemos que ya no tenemos que hablar mentiras. ¿Por qué? El enemigo es el padre de la mentira. Entonces nosotros tenemos que ceñirnos con la verdad y hablar siempre verdad. Cuando la persona se acostumbra a mentir, en él se hace un hábito y una costumbre difícil de erradicar de su mente o difícil de refrenar de su mente. Hay un término popular que se utiliza muy a menudo y dice: en la boca del mentiroso lo cierto se hace dudoso. Y esto es una realidad. Una vez que la persona se acostumbra a mentir, vemos que ya no se confía en ella o en él. Ya no se le cree lo que dice, y para que le crean pone a Dios o hace juramento para que le crean. Nosotros conocemos una historia simpática que se les cuenta siempre a los niños para enseñarles a que no mientan. Pero para que ellos no mientan, primero tenemos nosotros
que erradicar la mentira de nuestras mentes. Y se les dice que un hombre salió a la calle y gritaba despavoridamente: ¡el lobo! ¡El lobo! ¡El lobo! Y todos los vecinos salieron para protegerlo del lobo. Cuando vieron que era mentira, se entraron a sus casas molestos. Nuevamente el hombre: ¡el lobo! ¡El lobo! ¡El lobo! Todos volvieron a salir y era mentira. Se volvieron a entrar. A la tercera vez volvió a gritar con más fuerza, con más terror y espanto: ¡el lobo! ¡El lobo! ¡El lobo! Nadie salió a protegerlo y el lobo lo mató. Entonces podemos entender que una y otra vez que el hombre o el ser humano miente es sumamente peligroso. Y podemos ver que es triste cuando hay un cristiano que tiene por hábito y por costumbre mentir, de manera que nos enseña la palabra de Dios que la primera arma para defenderse contra esta jerarquía, principados, potestades, gobernadores, huestes, es usar siempre la verdad. Primera arma espiritual. Quiero contarles que en una oportunidad una esposa fue donde su suegra y le dijo: le vengo a entregar a su hijo. No soporto más las mentiras con las que él se maneja. Miente y con una mentira arregla la otra. Y si lo pillo en la mentira, con una tercera mentira arregla la que acaba de decir. ¡Qué tremendo es esto! Tremendo. Cómo de verdad se hace un hábito la mentira, que a veces se miente sin motivo, sin tener razón. Para hacer más amena la charla, se miente y se miente. Y Satanás es el padre de la mentira. De manera que no nos olvidemos que la primera arma se llama la verdad en el Hijo de Dios. Tenemos ahora la segunda arma y dice: vestíos de la coraza de justicia. El soldado del ejército, ¿verdad?, que usa la coraza, que es una pieza de metal que le cubre lo más importante para la vida, que es el corazón. Por eso el soldado usa esta coraza metálica. La palabra del Señor dice que nuestra coraza para cubrir nuestro corazón y nuestra vida espiritual se llama justicia. Y esa justicia debe estar en cada uno de nosotros. A veces utilizamos la injusticia
para salvar a un pariente, para salvar a un hijo o para salvar aún a un esposo. Reaccionamos injustamente. Y el Señor nos habla acá que tenemos que, como hijos de Dios, manejar siempre la justicia, aunque vaya en contra de nosotros, pero ser justos en nuestras decisiones. Quiero decirle que a Dios no le gusta la injusticia, porque Él es muy justo con nosotros. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Y en Isaías 64:6 dice que la injusticia ante Dios es como un trapo de inmundicia. ¡Qué horrible es la injusticia! Escuche lo que dice Miqueas 6:8. ¿Sabes qué pide Dios de ti? Hacer justicia y amar misericordia. Permita el Señor que la justicia esté en su corazón y esté en mi corazón. Continuamos. La tercera arma espiritual dice: calzados los pies con el evangelio de la paz. Interesante. Cuando tenemos que llevar la paz donde hay conflictos, peleas, tenemos que ir con nuestros pies. Dice: ir y predicar mi evangelio. ¿Cómo vamos a ir? Con nuestros pies. De manera que el predicar el evangelio es una arma poderosa contra la lucha, la batalla que sostenemos con estas jerarquías satánicas. La palabra del Señor en Isaías 52:7 nos dice algo muy hermoso. Dice: cuán hermosos son para Dios los pies de los que predican el evangelio de la paz. De manera que el predicar el evangelio es una arma poderosa contra el enemigo de nuestras vidas. Vamos al número 4. Dice: tomad el escudo de la fe. Fíjese que el soldado del ejército se cubre primero con una coraza metálica y luego con un escudo metálico por delante, para así atajar, detener aquellos dardos que le envía el enemigo. Nosotros detendremos esos dardos del enemigo usando la fe, poniendo en práctica la fe. Mire que la palabra del Señor lo dice, para que podáis apagar los dardos del fuego del maligno. Entonces nuestro escudo será la fe, la confianza plena en nuestro Dios que no falla. Entonces lanzará el enemigo sus dardos contra nosotros
y rebotarán en tu fe, hermano, hermana, rebotarán en tu fe y se devolverán hacia Él mismo. Bendito sea el Señor cuando Él nos hace entender las cosas espirituales. El Salmo 28:7 dice: Dios es mi fortaleza y mi escudo. En Él confió mi corazón. Confiar es fe. Y fui ayudado por Él. Bendito sea el Señor. Luego tenemos que dice: tomad el yelmo o casco de la salvación. De manera que el hombre, la mujer de Dios, que es salvo por la gracia y la misericordia de Dios, su cabeza está protegida como un casco. De manera que está protegida de los malos pensamientos. Está protegida su mente de la incredulidad que pone el enemigo. ¿Cuántas personas que no están protegidos por este casco de salvación? Y el enemigo ha puesto tal incredulidad en ellos que no creen en las promesas maravillosas de Dios. Y se están perdiendo grandes beneficios y grandes bendiciones que gozan los que tienen la salvación de su alma. Podemos entender a través de la palabra de Dios que Dios protege nuestros pensamientos, protege nuestro cerebro, protege nuestra mente, porque somos hijos de Él. La palabra del Señor dice: ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Salvación que le costó un cruento sacrificio a nuestro Salvador Jesucristo. Entonces debemos cuidar esta salvación, que es una arma espiritual poderosa en Dios. Vamos a ver la próxima arma. Dice: tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Vemos nosotros que todas las armas anteriores, las armas espirituales que vimos, son de defensa, para defenderse contra el enemigo. Pero esta arma, que es la palabra de Dios, es para atacar directamente al enemigo. Con la palabra de Dios lo atacamos. Y esto podemos verlo justamente cuando Jesús estaba en los 40 días de ayuno. Satanás fue a tentarlo. Como no había comido en tanto tiempo, Satanás le dice:
pero di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Para qué estás pasando hambre? Si está en ti convertirlas en pan. Vemos nosotros que por ningún motivo y de ninguna manera Satanás iba a ser complacido en sus malas intenciones. Jamás Dios iba a hacer lo que Satanás quería que haga. ¿Por qué le iba a dar el gusto? Dios nos ayude a nosotros. Dios nos dé la fuerza a nosotros. Y vemos que tomó la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y lo atacó. Le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Como lo atacó directamente, la palabra del Señor dice que Satanás se fue y lo dejó. ¿Cómo podemos nosotros tomar esta arma si no la sabemos manejar? Si no conocemos lo que dice esta espada del Espíritu. Por eso tenemos que estudiar la palabra de Dios. Tenemos los que podemos ahora congregarnos, tenemos que hacerlo. Y los que posteriormente se congregarán, tienen que hacerlo para recibir la instrucción de esta espada y poder atacar al enemigo en el nombre poderoso de Jesús. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Conociendo las intenciones del enemigo de lanzarnos dardos envenenados a nuestra alma para destruir la fe del Hijo de Dios, cuánto cuidado debe tener usted y debo tener yo, para que podamos defendernos con los textos precisos. Tenemos que estudiar la palabra de Dios. Entonces, ahora que sabemos, podemos utilizar las armas espirituales para defendernos y también para atacarlo en el nombre poderoso de Jesús. Conclusión: usar siempre la verdad y desechar la mentira que perjudicará nuestra imagen como hijos de Dios. Usar la justicia y ser tan equitativo para poder apoyar a quien realmente lo merece. Predicar el evangelio de la paz, ir a aquellos lugares donde hay conflicto entre los matrimonios, los hijos, la familia, y llevarles el evangelio de la paz. Bendito sea el Señor. Usar la fe para que los dardos del maligno no nos lleguen a nosotros.
Luego utilizar la espada del Espíritu para atacarlo en el nombre de Jesús. Y por último, tenemos la oración. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, unos por otros. Escuche, teniendo las armas espirituales en nuestra vida, la oración que le vemos al trono de la gloria de Dios, ahora será oída, alabado y glorificado sea nuestro Dios. Tenemos aquí la verdad, la justicia, el evangelio, la fe, la salvación, que es la espada, y la oración. Si todo este armamento poderoso está en usted y está en mí, tenemos segura la victoria. Que Dios les bendiga. Oremos al Señor para darle gracia. Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias porque a través de su palabra usted nos viene orientando qué es lo que tenemos que hacer como hijos suyos. No es que todo lo tiene que hacer usted. Por cierto, la parte más importante, que es prodigarnos la salvación que hoy tenemos, ya la hizo Padre, su Hijo, Jesucristo. Hoy nosotros tenemos que permitir que en nuestra vida, con su ayuda, estas armas empiecen a funcionar en el nombre de Jesús, para así poder vencer a toda esta jerarquía mala e inmunda. Señor, le damos gracias porque a través de su Espíritu Santo podemos comprender lo que es espiritual, importante y necesario en nuestras vidas. Con su ayuda lo lograremos, mi Señor. En esta tarde le damos gracias. Le pido, Señor, que fortalezca la fe de todos sus hijos, Señor. Que nos ayude para que cuando volvamos a congregarnos, lo hagamos con todo el amor de nuestra vida. Señor, bendiga a cada familia representada en aquellos que han prestado sus oídos a oír palabra de Dios, a oír instrucción divina de su palabra. Le damos gracias, toda la honra y toda la gloria, la alabanza solamente es para usted, que la merece, Señor. Se lo pedimos todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que Dios les bendiga.